¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros vamos a hablarles de cómo es que vamos a poder utilizar diferentes fuentes de datos que vimos ya a lo largo de diferentes charlas, en específicamente un sector que es muy innovador. Vamos nosotros a ir, o sea, como sector por algunas poblaciones muy específicas, y esto se hace con diferentes herramientas, pero principalmente con la data que hoy en día ya existe, más data que se va sumando, que hace algunos años hubiéramos podido llamar tradicional. Hoy podemos llamarla como data alternativa. Eh, entonces, vamos a comenzar con un poquito de presentación de nosotros. Nosotros pertenecemos a Equifax. Equifax es una compañía global. Esta compañía global tiene más de 120 años de historia. Es cierto que ha venido revolucionando muchísimo el cómo manejamos los datos. En el pasado ustedes hubieran probablemente ubicado Equifax, o lo que éramos hace más de un año, que éramos Data Crédito, como un buro de crédito. Bien, hoy no nos identificamos como eso, sino nos identificamos como una empresa de data, analítica y tecnología que tiene varios sustentos el poder hacer esto, ¿no? Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que los datos son muy valiosos, son el nuevo petróleo de esta era, pero cuando nosotros fusionamos eso con data, esa data con una capa de analítica bastante robusta y la tecnología, podemos tener soluciones de alto valor. ¿Bien? Bien, pasando al dato específicamente de quiénes nosotros somos Buró. Nosotros somos el Buró líder en República Dominicana en data alternativa. Nosotros contamos con más de 4.000 aportantes de datos. Estos están en el sector financiero regulado, que están los bancos, las asociaciones, las corporaciones de crédito. Pero también está ese otro sector, el sector financiero no regulado, donde están las cooperativas, las financieras, y ahora también donde nosotros las hemos segmentado, las fintech, que nos aportan esa información de comportamiento crediticio de sus clientes. También está la parte de los servicios. Aquí entra todo lo que es los colegios, las universidades, las telcos, los servicios públicos. Todo ese comportamiento también, pues que ellos tienen de ese servicio que ellos ofrecen y que nos reportan a nosotros como comportamiento crediticio también. Luego, y finalmente, está la parte del comercio, está la parte, las tiendas por departamento, las ferreterías, dealers, entre otro gran grupo del sector comercio que es parte de nuestros aportantes de datos. También nosotros hemos construido, a partir de nuestras diferentes fuentes de información, un perfil 360 del consumidor. ¿Y por qué un perfil 360 del consumidor? Porque nosotros no solamente tenemos esa visión del comportamiento de pago, o sea, no solamente está esa visión de cómo es Priscila respecto a sus pagos, a su morosidad, sino que también yo sé a qué género ella pertenece, qué edad tiene, dónde nació, dónde vive, qué ingresos estimados ella tiene, incluso parte de sus bienes, cuáles ella tiene y cuáles ha tenido también. Y como parte de toda esa gran fuente de información también, podemos conocer a través de los modelos predictivos que nosotros hemos pues conformado, cuál es el perfil de riesgo asociado a Priscila. A mí me gustaría contarles un poco sobre, bueno, en algunas de las láminas que ya pasamos, decimos que somos el buró más importante en el país, ¿no? La fuente de información más grande que tenemos dentro de República Dominicana. Así que un poco un resumen de estos datos: contamos con 9.3 millones de registros de personas. Muchos de ellos, y van a decir, bueno, el padrón no llega a los 9 millones, ¿cómo pueden tener 9.3? ¿Se inventaron personas o qué pasó ahí? No, no. Recuerden que la data sufre un proceso de limpieza, un proceso de transformación y un proceso de ingesta que, independientemente del sector o el tipo de tecnología con el que se trate, debe de suceder. Parte de eso nos da diferentes marcas, como puede ser, por ejemplo, si alguna persona ya está fallecida, si alguna persona tiene un registro duplicado, etcétera, ¿no? Entonces, con esto podemos evitar incluso algunos tipos de fraude que llegan a suceder cuando familiares de personas que desgraciadamente han fallecido y empiezan a adquirir créditos a sus nombres, ¿no? Con este tipo de marcas podemos evitar eso, ¿no? No solamente eso, sino tenemos el 100% también del parque vehicular. No solamente tendremos entonces la información completa del padrón, al menos en la información sociodemográfica, sino también si tienen asociado un vehículo a su nombre.
Dentro de esos vehículos podemos ver información muy relevante, ¿no? Por ejemplo, el modelo del vehículo, la marca del vehículo que están utilizando, e incluso mucho más información como puede ser el chasis, cada cuándo va cambiado de vehículo, etcétera, ¿no? Ahora que estamos hablando específicamente en temas de fintech, para hacerlo mucho más a medida, sabemos que podemos utilizar este tipo de información para ir a por la gente, ¿no? No esperar a que la gente llegue hacia cada una de las instituciones, sino proactivamente hacer campañas para lo que vamos a necesitar información de contactabilidad. ¿Qué tipo de información de contactabilidad? Bueno, ahí tanto tenemos sectores o digamos más bien medios de comunicación más tradicionales, como pueden ser el teléfono, como puede ser un email. ¿Cómo podemos más bien hacer campañas a través de esos emails cruzados con las diferentes plataformas de redes sociales, como pueden ser Facebook, Instagram, incluyendo incluso ya TikTok también tiene algunas campañas muy interesantes? O hacer algún chatbot en WhatsApp, ¿no? Para eso necesitamos la información. Equifax hizo un trabajo muy importante de recaudación de información, de contactabilidad, refrescar la información de contactabilidad, y hoy en día tenemos 10.7 millones de WhatsApp que tienen asegurada una respuesta, es decir, corroboramos nosotros que podemos tener respuesta a través de esos mismos WhatsApp. Cobertura, el tipo de cobertura que podemos tener para este tipo de campañas que nosotros querramos hacer o para acercarnos a estos clientes que nos interesan. Repito, lo podemos hacer a través de diferentes medios, pero podemos ver una cobertura muy interesante en donde vemos el 71% de esos 9.3 millones que yo mostré tienen un teléfono, al menos un teléfono registrado. Tienen varios teléfonos registrados, pero mínimamente vamos a saber que si optamos por ir a un canal tradicional en algún momento para crecer la base de clientes que nosotros queremos, podemos acercarnos ahí a un gran porcentaje de población y quizás algo más relacionado a una población joven, en WhatsApp y correos electrónicos, podemos tener también una cobertura de 53-33%, y prácticamente de todos, el 85% al menos, tenemos direcciones. Independientemente del tipo de sector, en este caso fintech, va a llegar el momento en donde tenga que haber una etapa, por ejemplo, de cobranza, ¿vale? La única manera en la que nosotros tengamos cero riesgo, hay una única manera de tener eso en el mundo, independientemente de que se trate en el mundo de crédito, que es no prestar, ¿no? Entonces, si es eso, bajamos la cortina y se acaba el negocio. Cuando lleguemos a esa etapa, lo que nos interesa es saber localizarlos. Aquí es donde va a ser muy importante no solo las direcciones, sino información como la que mostró Priscila en la lámina anterior, que es la geolocalización. Saber que yo puedo ubicar perfectamente a la persona que eventualmente yo adquirí como cliente y tomó una responsabilidad, y bueno, desgraciadamente ahora se encuentra en alguna etapa de morosidad. Hicimos varios ejercicios en este refresco de información, y varios de ellos tuvieron o mejor dicho, todos ellos tuvieron una mejora en la efectividad, alcanzando incluso hasta 230% más de contactabilidad. Por ejemplo, alguna campaña que se estaba haciendo en donde tenían 20%, 30% de contactabilidad en cada campaña, subió al doble, ¿no? Subió a 40%, 60% e incluso hasta el 70% de contactabilidad. Eso lo que permite es una eficiencia operativa y, por supuesto, una reducción de costos que, bueno, es algo que interesa bastante. Bien, pues para dar paso, aparte de cómo vinculamos el tema de la data y la analítica con el tema del sistema financiero dominicano, pues nosotros hemos segmentado, y es una segmentación conocida de cómo está el sistema financiero dominicano. Pues 1.6 millones de personas tienen créditos actualmente o han tenido en el sistema financiero regulado, el que ya mencioné anteriormente. Pero tenemos esa otra parte del pastel, del sector financiero no regulado, donde están las cooperativas, las financieras, las fintech también. Y ahí tenemos 866,000 dominicanos que no tienen participación en el sector financiero regulado. Sin embargo, todos sus transaccionalidad en temas de crédito está en ese otro sector. Entonces, luego tenemos donde convergen ambos mundos. Estas personas que tienen créditos en ambos sectores, pues se benefician de las diferentes ventajas que tiene cada uno, y ahí tenemos nosotros 648,000 personas que están transando mes a mes en ambos sectores.
pero también sabemos que ahí no está la totalidad del ciudadano dominicano. Nosotros tenemos aproximadamente, identificado en la base de datos, 5 millones de dominicanos que solamente nosotros tenemos registrada información sociodemográfica e información que tienen estas personas tanto de servicios públicos como de telecomunicaciones. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ir dando paso y conversando sobre el tema de la inclusión financiera. Cómo esa población de aproximadamente 5 millones de dominicanos, pues se puede ir integrando al servicio a los servicios de crédito. Bien, y antes de cerrar con esa parte, es muy importante para nosotros comentarles sobre los beneficios del uso de nuestra data. Como mencionaba Marco anteriormente, nosotros garantizamos un 200% del aumento de la contactabilidad que nuestros clientes están teniendo actualmente. Es decir, que si su tasa de efectividad de una gestión de una campaña específica o una campaña de cobranza, ustedes están teniendo un 40%, pues nosotros vamos a eficientizar en un 200% ese número de contactabilidad que ustedes están teniendo ahora mismo. Adicionalmente, nosotros también proveemos decisiones más informadas y completas en las diversas fuentes de datos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están evaluando a un cliente, puede ser para un crédito o un servicio en específico, nosotros les proveemos, como mencionaba también, ese perfil 360 del consumidor. No solamente lo vamos a ver a nivel del crédito, qué ingresos tiene, qué riesgos representa. Nosotros contamos con diferentes modelos de riesgo que pueden evaluar a las personas físicas, pero también esas personas, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que todavía no tienen esa experiencia desarrollada en el sector crediticio. Asimismo, y también se toma como punto de referencia la disminución del riesgo. Nosotros pues tenemos diferentes, como mencionaba también, modelos y segmentaciones que le pueden ayudar a ustedes a determinar qué porcentaje de personas, qué segmento pues puede caer en default en un periodo determinado. Asimismo también automatización de las decisiones. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos al tema de la data y la tecnología, pues esos dos pilares, pues nosotros lo podemos converger y ahí podemos automatizar esas decisiones para que esos procesos de originaciones de cualquier tipo de producto pues puedan ser muchísimo más ágiles. Bien, ahora sí ya vamos a entrar en la parte de lleno de la inclusión financiera. Nosotros como empresa tenemos también el compromiso de que el crédito pueda ser democratizado. Nosotros entendemos, es parte, somos una empresa global y nosotros estamos 100% comprometidos en ayudar a que las personas pues, puedan alcanzar su mejor bienestar financiero. Y esto se traduce en que las personas a través del bienestar financiero pues, van a elevar su calidad de vida. Pero también, viéndolo del lado de nuestros clientes, nosotros pues le vamos a proveer o proveemos de esas herramientas que les pueden permitir a que sus decisiones respecto a la inclusión financiera, a darle paso a esas personas de las que ahora mismo no tienen información, pues puedan ser muchísimo más claras, más sanas, más cuidadosas. ¿Por qué? Porque pueden tener el insumo para que esas decisiones pues, puedan ser acertadas. Y ahora le doy paso a Marco, que vamos a empezar ahí a tocar esos puntos de cómo esas decisiones pues, pueden ser más acertadas de cara a la inclusión financiera. Sí, el desafío de la inclusión financiera ya ha surgido en alguna de las otras charlas que estuvimos conversando el día de hoy. Y ese desafío ha venido apoyado mucho del sector fintech, ¿no? El sector fintech parte de una data más refrescante, una metodología de hacer las cosas también más ágiles, en donde rompe una barrera que, como podrán ver, no es únicamente exclusiva de República Dominicana. En Latinoamérica, los países más maduros, entre comillas, voy a llamarlo así, en temas de inclusión financiera, rondan el 50%. Argentina, que incluso es uno de los países que avanzó más rápidamente en toda Latinoamérica en temas de inclusión financiera, está en el 54%. Sigue siendo un reto, ¿no? En República Dominicana, el día de hoy, tenemos 54% de personas que no tienen ni una sola relación con la industria financiera, es decir, ni una cuenta de ahorro, ni un crédito, ni un seguro, etc. Son prácticamente que invisibles ante ese sector que mostraba Priscila en los subconjuntos que vemos. Parte entonces de la responsabilidad que vamos a tener es pues, cómo es que vamos a atacar estos problemas, no solo para todo Latinoamérica, para la República Dominicana,
pero vamos a comenzar con un ejemplo de cómo Equifax ya ha atacado estos problemas en distintos países. Así es, nosotros tenemos un caso de uso de uno de los países donde estamos pues ubicados, de un modelo de scoring precisamente que puede predecir ese riesgo asociado a esa probabilidad de mora en 90 días o más que tienen las personas. Sí es cierto que debemos, o ustedes, las fintech, las entidades de intermediación financiera, pues deben cada vez más ir creciendo en ese mercado, pero es importante tener esas herramientas que les permitan a ustedes, como ya mencionaba, pues que esas decisiones puedan ser más acertadas. En este caso de uso en particular, nosotros ya habíamos desarrollado un score genérico. Utilizando la data alternativa, pues nosotros convertimos o aumentamos el KS de ese modelo genérico con una población a la medida de ese cliente en específico y logramos aumentar el CKS en 4 puntos. Luego, ¿qué hicimos? Para hacer todavía más asertivo ese modelo y el cliente pudiera tomar mejores decisiones para otorgar esos créditos, pues agregamos ubicación geo. ¿Qué es esa ubicación geo traducida a República Dominicana? La localización donde vive, en qué provincia vive, en qué ensanche vive esa persona, en qué barrio. Se puede mapear todo ese riesgo asociado a una localidad o una localización específica para determinar qué zonas son más sensitivas a ese riesgo y a qué zona pertenece ese individuo. Agregando ese tipo de data, pues nosotros logramos agregar 2 puntos más a ese KS que ya tenía ese score genérico. Luego, agregando también data alternativa de household, que ese household es ese relacionamiento familiar, ese componente que permite determinar si ese joven puede tener probablemente una relación con ese comportamiento crediticio que tiene su padre y su madre. Y ya lo hemos comprobado y lo utilizamos también en este modelo, de que el comportamiento que tiene esa zona, o esa zona específicamente familiar y directa de esa persona, tiene altísima relación con el comportamiento que en el futuro va a tener esta persona. Agregando ese tipo de información, pues nosotros también logramos agregar 1.5 más de KS a ese modelo genérico. Entonces, esto nos da como resultado total 7.6 puntos de KS más. Y para colocar el término, el KS, digamos que es ese número, esa medida que nos permite determinar qué tan bueno es ese modelo en esa predicción. Eso se tradujo también en un 25% más de aumento en la capacidad de predicción y clasificación que tiene ese modelo. Bien, yo sé que específicamente al mundo de fintech, a los equipos de analítica dentro del mundo fintech les encanta hablar de modelos, pero tienen que aterrizar también en cuánto más negocio me está trayendo o cómo me ayuda a mitigar el riesgo, que fue la hipótesis inicial, ¿no? La hipótesis inicial es de aquellos que no tengo mucha información. Cuando agrego información, quiero saber que realmente estoy manteniendo el riesgo. Vamos a poder ver unos resultados que no solamente agregando fuentes de datos nuevas, que son lo que más aporta, aquí también tenemos una comparación contra cuánto más aportó el cambiar el tipo de modelo estadístico. Estos tipos de modelos estadísticos los podemos todos englobar en lo que hoy conocemos como Machine Learning. Suman bastante, pero suman mucho más estar agregando información, tener esa visión 360 de las personas que como decía, la hipótesis inicial es que están invisibles, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos de resultados? 2 ejemplos. El primer ejemplo es manteniendo una tasa de malos idéntica, es decir, estaba en 9%, se mantiene en 9%, por lo tanto lo que yo espero es que incremente la aprobación. Y así fue, la aprobación incrementa en este caso en específico un 17%, y bueno, seguramente absolutamente todo el negocio estuvo muy feliz con eso. Y el otro escenario que planteamos para este mismo caso en particular fue manteniendo los niveles de aprobación, es decir, probablemente no era, si es que no era el objetivo crecer la cartera, lo que sí tenemos es una disminución de riesgo, ¿no? Entonces, en cualquiera de los 2 casos estamos pegando hacia los 2 indicadores principales en el otorgamiento de crédito. O mayor aprobación, manteniendo el nivel de riesgo, o mantengo el nivel de riesgo, o mantengo la aprobación y baja el nivel de riesgo. Así es, y ya aterrizando muchísimo más al caso dominicano respecto a la inclusión financiera, nosotros hemos desarrollado este modelo también que apoya a la inclusión financiera, que les ayuda a las entidades y a las fintechs
a todas las entidades que otorgan créditos o otorgan productos también, porque es importante que las entidades, por ejemplo, puede ser en el caso de los seguros, les llega a esta persona pues, de las cuales no tienen mucha información en su historial crediticio, pero sí se puede determinar qué nivel de riesgo tiene asociado esta persona. Nosotros, como les mencioné, hemos desarrollado este score de newbies, como nosotros le decimos internamente, newbies o no bancarizado, y lo que tiene por objetivo es medir esa probabilidad de incumplimiento a 90 días de ese individuo. Y ese individuo que no ha tenido crédito en los últimos 4 años, o esta persona que tiene un crédito reciente de máximo 6 meses, es decir, que este modelo puede ser o es capaz de ver las dos poblaciones, los que no tienen nada de información crediticia como los que ya tienen al menos 6 meses. Bien, entonces, por lo general hay un paradigma asociado a los no bancarizados y es que de ellos no hay mucha información. Y realmente nosotros sí hemos confirmado que de ellos sí hay mucha información. Vimos que hay tanta información como para nosotros poder desarrollar este modelo. Y este modelo utiliza variables de tipo sociodemográfica, como ya mencioné, el género, la edad, dónde vive, etc. También utiliza informaciones de las consultas. Aunque estas personas todavía no hayan tenido experiencia de crédito, sí ha habido, y lo hemos comprobado, interés de algunas entidades en consultar a esta persona precisamente para conocer si puede otorgarle no un producto o un servicio. También tenemos la información de los primeros créditos. Como ya mencioné, cubre a toda esa población que tiene máximo 6 meses de experiencia crediticia. Asimismo, también tomen en cuenta también como una de sus variables si este individuo o esta persona tiene asociado un vehículo como bien en primera instancia. Y toma en cuenta también el comportamiento que ha tenido esta persona en los servicios pues, que tiene contratados, pueden ser en las telcos o en los servicios públicos. Este modelo crediticio, también similar a nuestro modelo de score global, tiene una escala de 150 a 950 puntos, siendo el 150 las personas de mayor riesgo y pues 950 los que tienen menor probabilidad de riesgo. Nosotros actualmente tenemos entidades que ya utilizan este modelo desde hace más de 3 años. Hemos tenido muy buenos resultados. Hemos identificado también en la data que al utilizar este modelo para filtrar o para evaluar ese crédito, pues han tenido muy buenos resultados. De hecho, nosotros hemos visto que cuando una entidad, y hablo de las entidades financieras reguladas, le otorga un crédito a ese no bancarizado, pues se logra esa principalidad. En el tiempo, si esta persona lo primero que se le aperturó fue un producto de una tarjeta de crédito, eventualmente esa persona va a evolucionar a un préstamo. Y en esa entidad es lo que le garantiza la principalidad en el servicio. En el caso de las fintech también, ya tenemos clientes pues, que están haciendo uso de este modelo y están teniendo muy buenos resultados. Nosotros también dentro de nuestra base pues hemos identificado grupos de no bancarizados que Marco les va a comentar. Claro, acá tenemos diferentes grupos de lo que nosotros ya definimos como newbies, ya ahora sabemos a qué nos referimos con ello, pero tienen diferentes niveles de información. Prácticamente que ninguno se queda sin información. Mínimamente tenemos este grupo de información que nosotros vamos a llamar full newbies, que son aquellos que no tienen más que información sociodemográfica y de propiedades, ¿bien? No tienen nada de información de servicios, no tienen información crediticia nuevamente aperturada, consultas tienen relativamente pocas, etc. El siguiente grupo, Newbies with Services, vamos a llamarlos aquellos que al menos están aportando la información de algún compromiso recurrente, ¿no? Están haciendo pagos recurrentes de sus servicios. Y luego los últimos 2 grupos, dijimos que tenía una categoría o una parte de la definición de los newbies, era que tenían un crédito aperturado, pero de menos de 6 meses de experiencia. El primer grupo, los new to bank, refieren a aquellos que fueron incorporados al sistema financiero no regulado, es decir, fue una cooperativa, fue una fintech, fue quizás una financiera, un retail, aquellos que le otorgaron su primer crédito. Y muy importante, y como mencionó Priscila, hemos hecho análisis en donde vemos que aquel que da la oportunidad por primera vez a estas personas, se mantiene ese cliente con ellos mucho tiempo, ¿no? Entonces es un grupo muy interesante y que tiene mucho valor.
Finalmente está también el grupo de estos newbies que fueron recientemente bancarizados en toda la extensión de la palabra, es decir, una entidad regulada fue aquel que lo adquirió, bueno, que lo incorporó, perdón, al sistema financiero y de nuevo, ¿no? El tema de la principalidad se mantiene. Vemos también una migración, hicimos un análisis del año pasado a este año, comparados mayo contra mayo, y vemos una migración, aquellos que dijimos que no tenían prácticamente nada de información y pasan a cualquiera de los otros tres grupos, es un 8.5%, 6% pasan de tener al menos servicios a ser incorporados con un primer crédito, ya sea por el sistema regulado o no regulado, y el 5% que pasan de aquellos que tuvieron un crédito en el sistema no regulado a ser incorporados completamente en el sistema regulado. Hay un grupo más, que es esto que acaba de salir en pantalla. Estos 300,000 personas que nosotros vimos de un año al otro ya no forman parte de ninguno de estos cuatro grupos, es decir, ya cuentan con experiencia crediticia y este número nosotros lo monitoreamos mensualmente y vemos un crecimiento, es decir, la incorporación y la inclusión financiera en República Dominicana está ocurriendo, es una brecha que todos tenemos que aportar para que vaya reduciéndose cada vez más, pero justamente con los controles y las herramientas que estuvimos mencionando. Finalmente, bueno, dijimos que no es que no tenga nada de información y como mínimo queremos ir a por ellos, ¿no? No queremos esperar hasta que naturalmente lleguen, sino si queremos como industria de fintech apoyarlos e ir por ellos, necesitamos al menos cómo alcanzarlos. Sí, y este es también un nuevo mercado al cual están accediendo poco a poco. En el caso de las fintech, algunos de los que son pues clientes nuestros y también de los que sabemos que están en el mercado ofreciendo hasta esos micro y nano créditos que por lo general no superan los 5,000 pesos. Ellos saben a través de campañas que se están pues otorgando esos servicios y como decía Marco también en una parte, ¿por qué vamos a esperar que ellos lleguen a nosotros? Pues vamos a anticiparnos a esa necesidad, vamos a decirle, estamos aquí para ti, te estamos considerando como parte de nuestras iniciativas y de nuestras estrategias. Y la forma de comunicarse y contactar a esas personas, pues es a través de los medios correspondientes. Como ya nosotros mencionamos, nosotros contamos con un gran nivel de contactabilidad. Y en el caso de los newbies, por ejemplo, en esas segmentaciones que ya nosotros tenemos identificadas, nosotros tenemos estos porcentajes de contacto directo. En el caso de los teléfono general, pues tenemos estos porcentajes. En los WhatsApp también tenemos un buen nivel de contactabilidad para esta población no bancarizada. Y lo mismo en el caso de los mails y las direcciones. En la parte del contacto directo, nosotros pues como nos mantenemos dando seguimiento a este comportamiento mes a mes, trimestre a trimestre, pues hemos identificado y producto de la actualización en las informaciones que nosotros tenemos de contactabilidad, pues hemos logrado identificar que ha aumentado el 60% en el 60% de contactabilidad en grupos de los News to Bank. En el caso de los emails, que también es una fuente bastante importante al momento de hacerle llegar una campaña a un cliente de cualquier tipo, pues esa información ha aumentado en un 150% en el grupo de Full Newbies. Todas estas informaciones son importantes, no importa el tipo de entidad, puede ser la parte de las PropTech, puede ser la parte de las InsurTech también y las FinTech en general. Es importante pues que puedan tener las herramientas para poder evaluar a estas personas, pero también ese medio por el cual se puedan contactar con ellos. Con esto finalizamos, tenemos la mejor data del mercado, como pudimos ver durante la presentación. Cuando a esto le sumamos las capacidades analíticas que pueden tener tanto sus entidades como Equifax, pues bueno, los resultados prácticamente que son ilimitados, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta para ustedes. Y dicen, ¿este modelo de score de los no bancarizados es exclusivo de Equifax o no? Sí, sí, el modelo es exclusivamente nuestro. Nosotros lo desarrollamos ya hace 3 años. Ese modelo viene evolucionando. Cada vez que nosotros agregamos fuentes de información, ese modelo se vuelve más robusto. Y dicho sea de paso, es uno de los modelos más predictivos que tenemos alrededor de todo LATAM, ¿no? Vimos en alguna lámina que el tema de inclusión financiera es un objetivo de Equifax de manera global.
pero específicamente con la data que tenemos en República Dominicana, este modelo logró ser muy predictivo. Tenemos resultados bastante buenos. Excelente. Muchísimas gracias, Marco y Priscila. Gracias. Un fuerte aplauso.